Este pequeño mensaje que yo les traigo se llama, yo le puse por tema, la misericordia de Dios es infinita. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la misericordia de Dios, hermanos, es la que hace que usted y yo estemos aquí en esta carne. Amén. Porque dice el versículo que acabamos de leer, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por eso, hermanos, la palabra misericordia significa benevolencia, benignidad, bondad, compasión, gracia. Eso es lo que Dios nos ha dado porque como humanos y pecadores no merecíamos la misericordia, pero Dios tuvo compasión de nosotros. Éramos personas, hermanos, y sin ningún entendimiento. Cuando andábamos allá en el mundo, hermanos, andábamos pecando sin ningún remordimiento, hermanos, andábamos allá en el mundo, como dicen, ¿verdad? Asiento y desasiento, hermanos, a nuestro antojo, sin nadie que nos dijera, nadie que nos redarguyera, ¿verdad? Que nos decía, hey, detente, eso está mal, no lo hagas. No, hermanos, lo hacíamos sin compasión alguna, hermanos, nos gustaba mentir. A veces, hermanos, nos gustaba andar haciendo cosas, hermanos, que ante los ojos de Dios, hermanos, eran terribles, hermanos, porque para Dios el pecado es pecado, hermanos. Para Dios no hay pecado blanco, ni pecado café, ni nada, hermanos, ¿verdad? Para Dios el pecado es pecado, sea blanco, sea negro, hermanos. Si echamos una mentira, por muy pequeñita que sea, para Dios es pecado, hermanos. Amén. Dice en Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios, hermanos. Dice, por esa gran misericordia, hermanos, estamos aquí. Nosotros estábamos muy lejos, hermanos, de la misericordia de Dios antes de venir a sus pies. ¿Por qué, hermanos? Tan solamente por el hecho, hermanos, de hacer, hermanos, las cosas sin ningún remordimiento. Yo en esta tarde, hermanos, traigo solamente 4 cosas, hermanos, que son la grande misericordia de Dios. Aleluya. Vamos a ver la número 1, dice, la misericordia de Dios está cuando andamos desalentados, hermanos. Ahí está la gracia de Dios, ahí está siempre ayudándonos, hermanos. A veces, así como cristianos, hermanos, que ya tenemos tiempo, ¿verdad?, en el caminar del Señor, a veces vienen así problemas, hermanos, desalientos en nuestra vida, y a veces pensamos, Señor, ¿cuándo irá a pasar esto? Como anoche que nos predicaba nuestro pastor, ¿verdad?, que decía, no se pongan tristes. Y yo decía, pues sí, Señor, tiene razón, no es cuestión de ponernos nosotros tristes, hermanos, sino de decir, voy a salir de esto y yo sé que Dios es grande. Dice, a veces nos sentimos solos, sentimos que nadie está con nosotros, que tenemos que llevar las cargas nosotros solos, pero sabemos cuando nosotros pensamos que estamos solos es cuando Dios nos lleva en sus manos. A veces nos sentimos como Elías, cuando después de una gran victoria llegó el miedo, el desaliento, pero ¿qué le dice Dios? Levántate y come, porque largo camino te espera. ¿Qué es cuando nosotros debemos tomar el vuelo, ánimo para levantarnos y seguir adelante, hermanos? A veces hacemos una cosa y decimos, hijo del Señor me ayudó, y le damos la gloria, le damos la honra a Dios, y decimos, Señor, gracias por esta victoria que logré pasar, pero cuando viene otra más grande a nuestra vida, empezamos a decaer otra vez, hermanos, empezamos a decir, Señor, ¿qué pasa? ¿No estás conmigo? Así como le pasó al profeta, hermanos, él después de una gran victoria, después de derrotar a aquellos profetas de los Baales, él hasta decía, échenle más agua ahí a la ofrenda de ellos, y llenaron y todo, hermanos, ahí, que es lo que solamente con una palabra, ellos se dieron cuenta quién era el Dios verdadero, hermanos, y dice que él degolló a los 400 profetas de Baal, hermanos, pero después, ¿qué pasó? Por unas solas palabras de una mujer, hermanos, él se atemorizó y salió huyendo, asustado, hermanos, y fue y se escondió en aquellas cuevas. Y dice que venían y los cuervos y lo alimentaban.
Y él sintió ese temor, sintió que estaba solo. Dijo: Señor, he sentido un vivo celo por tu obra. Dice: todos tus profetas han muerto, solo yo he quedado. Y le dice Dios: no, mijito, no nada más has quedado tú. Dijo: aún hay otros que tengo allá. Pero Elías pensaba que él estaba solo, hermanos. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando a veces viene la prueba y no vemos la salida. Y decimos: Señor, estoy sola, no puedo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me has ayudado? ¿Por qué no has contestado mi oración? Pero a veces, hermanos, cuando Dios calla, es porque Él está preparando algo mejor para nuestra vida. Amén. A veces nos sentimos desesperados, hermanos, con esa desesperación porque tenemos el dolor aquí enfrente de nuestra cara, no vemos más allá, hermanos, no vemos más allá el propósito que Dios tiene, el por qué Dios nos está haciendo pasar por eso. Dice número 2, la misericordia de Dios está cuando hay rebelión, cuando a veces nos rebelamos en contra de Dios, cuando a veces Dios nos manda a hacer algo, hermanos, porque todos los que estamos aquí en esta tarde, hermanos, a todos Dios nos ha dado algo que hay que hacer, hermanos. En primer lugar,